Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Arrancamos este nuevo episodio, pero antes, como siempre, quiero dar las gracias a mis queridos patrocinadores por hacer posible esta cuarta temporada. Por un lado, tenemos a IATI Seguros, que cuentan con seguros de viaje pensados para todo tipo de viajeros. Por ejemplo, si vais a viajar a destinos como Maldivas, en todas las escuelas de buceo te van a pedir que tengas un seguro de viaje que te cubra el buceo. Y pues IATI tiene este tipo de seguros. Tienen seguros también que cubren trekkings hasta 5.400 metros de altura. Y es algo pues importante a tener en cuenta cuando planees tu viaje y sepas que vas a hacer este tipo de actividades. En el caso de Maldivas, por ejemplo, los centros médicos, los hospitales en algunas islas son sencillos y trasladarse hasta la capital, hasta Male, de forma rápida tendría que ser pues en hidroavión, lo cual son como 200 euros. En el enlace que encontraréis en la descripción, como siempre, tenéis un 5% de descuento directo por si queréis utilizarlo en vuestro próximo viaje. Y gracias también, como no, a Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con algunas de las mejores capitales de América, por acompañarnos un episodio más. Hoy os propongo un posible itinerario utilizando los destinos Level a Norteamérica. Como sabéis, que os he contado en otros episodios, están empezando a volar a Miami, es la nueva ruta Barcelona-Miami, y yo os animo a que conozcáis la ciudad, a que aprovechéis para conocer también el estado de Florida y Disney, por supuesto, y de ahí podéis cambiar un poco de entorno y coger un vuelo interno a Nueva York o a Boston y conocer un poquito de esas ciudades para luego volver a Barcelona en otro vuelo directo de Level. Como siempre, también os dejo el enlace a la web de Level en la descripción para que podáis echar un vistazo a los destinos. Bueno, como habréis leído en el título del episodio de hoy, nos embarcamos en una vuelta al mundo y lo vamos a hacer en un velero junto a Carmen y Uri y Leo, los tres tripulantes a bordo, para surcar los mares de este maravilloso planeta durante el tiempo que haga falta. No hay prisa, no hay billete de vuelta, el plan es que no hay plan. Y junto a ellos estoy aquí, en el velero Furquilla, el que va a ser su hogar, que ya es su hogar, su medio de transporte durante los próximos años. Carmen, Uri, bienvenidos al podcast. Muchas gracias, con muchas ganas que teníamos de estar aquí ya. Qué guay. Sí. Bienvenidos al podcast, yo bienvenida a vuestra casa porque estamos aquí, hemos comido, hemos hecho el vermut, súper a gusto, he podido conocer el barco que me ha encantado, la verdad me hacía muchísima ilusión. Y hoy es un día especial también porque estamos grabando en persona, que no suele ser habitual últimamente que yo pueda grabar en persona con la gente, entonces pues me hace especial ilusión. Nos vais a contar vuestra historia, nos vais a contar vuestros planes. Y ya hemos adelantado que vais a dar la vuelta al mundo, que lo vais a hacer con vuestro hijo Leo, que está durmiendo la siesta y esperamos no despertar. Está a punto de cumplir 2 años. Y yo creo que la primera pregunta, como para que nos situemos, es que nos contéis cómo estáis, porque estáis a 3 meses de salir a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo estáis? Pues estamos bastante agobiados. Yo creo que no estamos ni pensando el hecho de que nos vamos a dar la vuelta al mundo porque tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para pensar, ¿no? Yo creo que este es un poco el mood y que nos daremos cuenta de que nos vamos cuando nos vayamos. Sí, básicamente es eso, que nos hemos metido tanto en la cantidad de cosas que había que hacer que de borrazo lo que va a pasar no estamos pensando en ello todavía. Ya llegará. Bueno, sabemos los planes, pero yo quiero que rebobinemos un poco porque pues al final es vuestra historia la que os ha traído hasta aquí, ¿no? Y quiero saber cómo hemos llegado a este punto. Entiendo que si estáis pensando en dar una vuelta al mundo es porque os gusta viajar. Nos gusta mucho viajar, nos conocimos, cada uno viajaba mucho por su cuenta y cuando nos conocimos fue como, a mí también. De hecho, supongo que parte de lo que nos unió esta locura. Y sí, hemos recorrido bastante por tierra, pero por mar prácticamente nada. Yo sí que hice Croacia en un velero, pero y nada más. Y después ya con el mundo barco ya sí que hemos hecho más cosas. Pues sí, yo con que soy mayor que Carmen he viajado mucho más. He tenido más tiempo y la verdad es que sí, que me lo he pateado todo, pero llega un punto que ya como que necesitaba ver las cosas desde otro lugar. Y ahí apareció la idea de, oye, una vuelta al mundo en velero y lo vemos desde el mar. Y ahí empezó todo. Pero es que esto es fuerte, porque a mí me gusta viajar, yo he viajado mucho, pero no se me ocurre tampoco, ¿no? Como decir, venga, vamos a hacer una vuelta al mundo al mar. Entonces, lo que me gustaría saber es de dónde viene esa pasión por el mar y cómo sembráis esa semillita de decir, vamos a recorrer el mundo, pero en un velero. Porque a mí, es lo que os digo, me gusta viajar, pero no se me ocurre cómo dar este paso, ¿no? Entonces, me gustaría entender cómo ha sido
el proceso de pensamiento, ¿no? De llegar a ese punto y de que os lo propongáis mutuamente y digáis los dos que sí, porque a lo mejor yo sé que Uri, tú tienes un pasado más relacionado con el mar, que has trabajado y tal, pero Carmen no. Entonces, que ella diga que sí quiere decir que ambos estáis muy locos. Bueno, la verdad es que lo que has dicho es verdad, estamos los dos muy locos, pero bueno, yo la verdad es que vengo de una familia, somos 6 hermanos, numerosa, y que íbamos siempre a la montaña. O sea, de golpe y porrazo yo no he hecho vela de pequeño, no soy una persona que tenga la vela de pequeño. Y de hecho os voy a contar que me daba miedo el mar, me daba miedo. Pero lo que pasa es que soy una persona que cuando me da miedo algo, me gusta enfrentarme a mis miedos. Y ahí es cuando decidí empezar a conectar con el mar, porque me daba pánico. Y no pánico de tal, pero era como le tenía tanto respeto y tanto miedo que no me atrevía. Y me saqué el primer título, el PER, con 25 años, 27, no me acuerdo. Y nada, empecé a viajar con colegas que tenían barco, a apuntarme y a aprender. Y a partir de allí, pues ya me vine arriba y alquilé barcos con colegas y ahí empecé ya la droga. Y en todo esto, pues fue cuando ya, después de viajar, todo esto, viajando, trabajando, viviendo, pues ya llegó un momento de mi vida que dije, ok, pues ya lo suyo es dar la vuelta al mundo en el velero, aunque no sea un lobo de mar. Pero como dicen, las cosas se aprenden haciéndolas. Y en este proceso conocí a Carmen. Y yo soy gallega y mi padre ha tenido toda la vida una motora pequeña y le gustaba muchísimo ir a pescar y tal, y soy la cuarta de 4 hermanos. Entonces, claro, mis hermanos ya pasaban de todo y a mí me tocaba ir con mi padre a las 5 de la mañana a pescar cada día, verano, fines de semana y tal. Entonces, pues me metí un poco el gusanillo del mar y así, pero de vela nada, o sea, navegar era salir a dar un ratito y volver, ¿no? Y después, o sea, yo me saqué igualmente el PER cuando cumplí 18 años, con el carnet de conducir y tal, pues porque, bueno, yo qué sé, como había navegado con mi padre y tal, pues me atraía el tema y así. Y después, pues unos años más tarde, me fui con mi hermano a Croacia unos 10 días y flipé. O sea, dije, pero ¿qué es esta maravilla de ir de isla en isla con un barco y tal? Me encantó. Y ya sí que empecé con el mundo vela y tal, pero bueno, había un patrón y yo estaba ahí más de mirar, mira, a mí no me toques, ¿no? Y después conocí a Uri y me dijo, bueno, como te digo, conectamos bastante, entre otras cosas porque viajábamos mucho, y me dijo, no, es que yo me quiero ir a dar la vuelta al mundo a vela y tal. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Porque las cosas bonitas también te pasan con el por qué no en la boca, ¿no? Y entonces le dije, vale, pues venga. Y dijo, ¿cómo? Sí, venga, pues ¿por qué no? Pero es que incluso yo creo que antes de liarnos yo ya le dije, venga, yo me voy contigo. Y él, ¿pero qué dices? Y yo, sí, yo me voy contigo, al menos un trozo. Y después ya pues vino todo lo demás. Sí que teníamos claro que queríamos tener familia, bueno, sobre todo lo tenía claro yo, luego Uri también. Y entonces fue como, bueno, claro, este proyecto me funciona, pero vamos a ver cómo podemos encajarlo y tal. Y bueno, fuimos como hablando, encontrando nuestro sitio y bueno, y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos a 3 meses de salir a dar la vuelta al mundo. Él nos ha contado que hizo como cierta formación y que ya tenía como cierta experiencia. Yo sé que tú trabajabas en invierno haciendo la temporada de esquí, luego en verano te ibas con veleros, llevabas chavales y así, pero tu formación era como, entiendo, un poco más limitada, ¿no? Sobre todo a la hora de llevar barcos. ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué has tenido que aprender para llegar al punto en el que estás ahora? O sea, habéis aprendido de todo. Claro, la realidad es que yo creo que sí es verdad que Uri tenía mucha más experiencia que yo cuando empezamos en todo esto. Lo que pasa es que sí que hay una parte que es llevar el barco, que vale, eso está, pero la realidad es que irte a dar la vuelta al mundo ya abarcas absolutamente todo. Entonces es desde mecánica, electricidad, o sea, ahora estamos poniéndonos las pilas en un montón de áreas que él ni se imaginaba que tendría que ponerse las pilas y yo también. Entonces, en ese sentido yo no tengo tanto la sensación que yo me haya tenido que ir a la cola, sino que los dos hemos abierto un mundo gigante de posibilidades y hemos ido aprendiendo juntos. Sigue teniendo más experiencia que yo y de hecho, por ejemplo, hace poco empecé con un curso de maniobras con la Escuela Neptuno y tal, porque realmente yo tenía pavor a sacar y meter el barco. La primera vez que sacamos el barco, la primera vez, tuve un accidente y le cogí un miedo terrible a sacarlo y meterlo del puerto. Entonces, claro, pues romper con eso, Uri era, venga, sácalo tú. Y era,
que no puedo, y más con Leo. O sea, no. Entonces al final, pues bueno, gracias a eso hemos ido haciendo pequeñas formaciones y tal, y le hemos ido como quitándonos un poco de los miedos de encima. Pero bueno, la realidad es, yo creo que nunca estás preparado para un proyecto así. Eso es todo lo que nos dice al menos todo el mundo, y por eso nos vamos, porque si no estaríamos 5, 10, 15, 20 años más preparándonos, porque siempre da miedo, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí está el punto. Y nos hemos formado a través de YouTube, que es lo que hace todo el mundo para formarse, a través de libros, que vamos, hemos leído todo lo que está escrito, yo creo, sobre velas, sobre náutica, sobre viajes de este tipo. Y luego, pues eso, tenemos que instalar la electrónica, viene un técnico, pues ahí al lado del técnico, mirando todo, aprendiendo como tal, y luego lo que hemos podido hacer por nuestra cuenta lo hemos hecho. Y bueno, y años, ya van años, porque yo creo que ya tenemos el barco hace 3 años y pico, casi 4, yo creo ya. De pues salir a navegar, tirarte a la piscina y aprender, ¿no? Al final lo que viene es la mejor práctica. Sí, lo que viene a partir de abril es la mejor práctica. Exacto, sí. ¿Cómo encontráis el barco? Porque teníais esta idea en mente, vosotros os conocisteis más o menos hace 5 años, me contabais antes, y teníais esta idea en mente. ¿Qué buscabais en un barco y cómo dais con él, ¿no? Y cómo decís, este es el que queremos. Pues la verdad es que yo llevaba, antes de conocer a Carmen, ya con todas las alertas activadas de las páginas de veleros de segunda mano. Yo buscaba una eslora concreta, que es más o menos la del Furquilla. Sí, perdona, es que ahora me estoy acordando de un detalle, que Uri cuando me conoció no me dijo, me dijo, no, yo me voy a dar la vuelta al mundo a vela, y daba a entender que él ya tenía barco y tenía todo, pero no tenía nada, ¿eh? O sea, él lo daba a entender como en plan, no, es que yo me estoy probando porque me voy, y luego descubrí que tenía las alertas puestas como quien se va a comprar un piso y tiene el idealista. Tú pensabas que habías hecho el negocio de tu vida. Oye, me estoy echando un novio que tiene ya un barco. Y nos vamos a dar la vuelta al mundo, y no, ahí empezó el proceso, y sí, tenía las alertas puestas. Vale. Pues, las alertas. Mira, de hecho, de aquí 3 meses nos vamos. Bueno, total, que yo ya había... Vaya moto le vendiste, bueno, vaya barco le vendiste. Pues yo ya había viajado a Cádiz, o sea, lo típico, voy a Cádiz que hay un barco que parece que puede estar bien. Vale. Iba, tal, no. Tal, también tengo que decirte que mis conocimientos eran los que eran. Y hablando con gente marinera, otro tema, siempre te dicen, tranquilo, el barco te va a encontrar a ti, ¿no? Cuando lo veas, sabrás que ese es tu barco. Y me quedé con esa frase en la cabeza y en plan, claro, yo iba a los sitios, veía los barcos y no, me levantaba todas las tapas, miraba el motor, tal. Pero miraba, ya te digo yo que miraba como lo podrías estar mirando tú en plan. Ajá. Tú no estabas, cariño. Ya, pero luego te vi más tarde, o sea, que imagino que antes de eso ya era la leche, ¿sabes? No, si queréis me voy, ¿eh? Cojo la maleta de Carla. Trae el vino. La maleta de Trae el vino y seguimos. Vaya tela. Uri, estás quedando fatal. Mira a ver cómo lo arreglas. Bueno, esto, os habéis aliado, ¿eh? Y damos paso a la publicidad. Llevamos muchos meses hablando por mensajes. Estamos Sí, muy alineadas. Exacto. Vale. Bueno, pues el tema es que al final, imaginaros, pandemia mundial, patapam, estábamos Carmen y yo en casa y a las 6, bueno, pues yo me despertaba antes. Carmen le mola mucho dormir. No, es que a él no le gusta. O sea, hoy se ha despertado a las 4 de la mañana. O sea, no es que a mí me guste, es que a él no le gusta. Que yo para eso soy muy como Uri. Yo soy súper alondra, o sea, tanto que me junto con búho a veces, ¿sabes? Porque a las 5 de la mañana es como, venga, vamos a empezar el día. Vale, yo duermo hasta las 8 ya está. y a las 8 es que le gusta demasiado dormir. Claro. Bueno, total, que me levanto pronto. Y aparte, acordaros que no hacíamos nada en confinamiento. O sea, éramos también secas. es verdad, no sé qué hacías, levantándote a las 4 en el confinamiento. No, pero porque ya estabas todo el día tirado y en plan, es que ya no, más descansado no podías estar. Bueno, total, que me levanto y veo un barco en Sicilia que se llama Sakurako, que justo hoy día se llama Forquilla, y estaba en Sicilia. Acabas de hacer un spoiler. Ah, ya. Bueno, Dale. sí. Total, que yo voy a la habitación y le digo a Carmen. A las 4 de la mañana. No, eran las 6, pero Carmen. Y yo, ¿qué? No, que el barco que lo he encontrado, que tiene tal. Y yo, espera. Me levanto, me ducho, desayuno, nos vamos a dar un paseo y digo, venga, ahora. Y Carmen, que lo he encontrado, que tiene esto, que tiene lo otro. Es que me siento súper identificada con vosotros para otras cosas, pero porque yo soy muy así. Adrián, que mira lo que he visto, que mira lo que me ha pasado, que mira qué tal. Y él,
No Sí, puedo ahora con mi no, vida a ahora estas no, horas, a déjame. estas horas no. Pues te imaginas, y lo tienes aquí Claro. en la boca y No, y se además ducha, es el un big deal, es muy café, importante. el no sé qué y el paseo. Y llegamos a la playa y me dice, ¿qué me decías antes esta mañana? Y tú, No, de hecho le dije ahora. Ahora. Pues le dije, pues mira, te voy a decir, he investigado en todo este rato por internet y ha aparecido este barco en Sicilia. Y le cuento y tal, pero claro, imaginaros, estábamos en fase 3 la pandemia y no podíamos ir así libremente tal. Y bueno, buscábamos a alguien que estuviera en Sicilia, porque en Italia ya empezaban a levantar el confinamiento. Aquí íbamos con que empezaron antes, bueno, bla, 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 íbamos más tarde y bueno, total, que al final conseguimos encontrar a alguien de ese mismo puerto que su padre trabajaba en los astilleros de un amigo de una amiga. Increíble, ¿no? Pues sí, resulta que conocía el barco, lo conocía porque Y que estaba perfecto. estaba y nos perfecto dijo y tal. que sí, que merecía la pena, porque claro, nosotros decíamos, vale, si tenemos que conseguir llegar hasta Sicilia, o sea, muchas veces te encuentras con barcos que si es en el pueblo de al lado, dices, lo voy a ver y ya está, pero que muchas veces están destrozados, las fotos son de hace 10 años, Claro. y el barco luego, pues como pasa con los pisos, ¿no? Y entonces, pues, dijo que sí, que el barco estaba estupendo, y entonces nosotros dijimos, vale, pues nos interesa, y dijo, pues venir a verlo. Y nosotros ya, ¿cómo vamos a ir a verlo? No podemos coger un avión. Exacto. Entonces, ¿Lo contamos o no? Carla, Sí, lo no. contamos. ¿Os saltasteis el confinamiento de No, alguna manera? No. No saltamos el O sea, nosotros nos dedicamos al cine, ¿no? Claro. Vale, a Sí. publicidad y tal. Sí. Y justamente apareció un rodaje en Sicilia. Vale. ¿Vale? Y Oye, muy cogimos, tuvimos la suerte que esa productora nos hizo Porque unos haces comillas. salvoconductos, un papel que nos íbamos a trabajar a Sicilia y cargamos el material de cámara y tal en la furgoneta y cogimos un Grimaldi Barcelona-Roma y llegamos a Roma y conduciendo hasta Sicilia. Y ahí al final se anuló el rodaje, no hubo rodaje. Es Y verdad, no hubo rodaje. no hubo rodaje, Nos quedamos muy decepcionados también, Sí. porque Bueno. claro, nos apetecía mucho ir a rodar a ese pueblo. pero vimos el barco. Vimos el barco. Ya que estábamos ahí, pues no íbamos a dejar la oportunidad pasar de ver el barco. Vimos el barco y... Bueno, él llevaba como 2 días y pico sin dormir. Estaba destrozado. Súper nervioso. Súper nervioso. Pero llegamos allí, después de conducir tal, porque yo sí que había dormido en el coche, y llegamos allí, fuimos al apartamento y tal, y dijo, Uri, ¿qué? ¿Vamos a la playa? Y yo, ¿no quieres dormir? No, tal. Y teníamos la cita para ver el barco al día siguiente. Entonces estábamos en la playa y Uri estaba así como medio tirado, y digo, oye, hemos llegado hasta aquí de verdad. Nos han hablado el rodaje y no vamos a ir a ver el barco. Y Uri, ya tienes razón. Y dice, pero es que claro, vamos a ir al puerto y va a estar cerrado. Y digo, bueno, vamos hasta allí. Vamos al puerto y había una valla de estas ridículas. Dice Uri, no podemos entrar. Y yo, o sea, después de lo que hemos hecho, ¿me vas a decir de verdad que esta valla nos va a limitar? A llegar hasta el barco. Sí, ¿Cómo hasta puede ser esto? Entonces, saltamos la valla, luego fue gracioso porque nos dimos cuenta de que había un botón que abría la puerta, o sea, no hubiese, o sea, este momento de espionaje máximo ninja que tuvimos no sirvió de nada. Saltamos la valla, encontramos el barco y además empezamos a pasar y vimos que lo estaban limpiando. Y pasamos por delante como disimulando nerviosos y tal. Como si alguien nos conociera de algo. Y entonces de repente Uri se para, se gira y yo, Uri. Digo, ¿qué narices? Nos giramos los dos y nos quedamos así. En plan, amor a primera vista total. O sea, si me llega a haber mirado así a mí, no habría habido fase de nada. O sea, habría sido directo. Siempre he tenido igual, amor. Sí. Bueno, se quedó en shock. Yo también. Estuvimos mirando un rato y nos fuimos porque dijimos, esto ya es un canteo y tal. Y al día siguiente lo vimos, lo abrimos entero. O sea, lo sacamos del barco en varadero. El varadero es un sitio donde sacas el barco para que puedas ver la parte de abajo, que esté todo bien y tal. Sacamos el barco y, bueno, flipamos. Es que era el barco. Era el barco. Sí. Y Hicimos, es el barco. Era de un señor inglés Sí. que lo tenía en Sicilia y le hicimos, vale, viendo cómo estaba el barco y tal, que estaba bastante de lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos, que tú has hecho la pregunta antes, ¿por qué? ¿Qué tipo de barco buscábamos, no? Pues básicamente que ya estuviera como equipado, por ejemplo, un grupo electrógeno, por si necesitas hacer energía, que tuviera placas, que fuera bastante autónomo ya, ¿no? Y luego que hay una cosa de los barcos, que es que a partir de una fecha están hechos como de o sea, tipo Ikea, ¿sabes? Un poco. Si es un barco más antiguo, como que ya las maderas son muy nobles, entonces es como más resistente. Y esto también era importante para nosotros, que fuera
de antes de 2005, ¿no? Era la fecha. Sí. Y este es de 2003. Entonces era como todo el rato, vale, que fuera más antiguo, o sea, 20 años atrás, pero que no estuviera muy deteriorado. O sea, este barco, dentro de todo y que cabe, todo lo que tiene en realidad lo ha hecho Leo. Quiero decir, el barco estaba en buenísimas condiciones. Esto todo... Oye, pero mira qué líneas tiene la mesa de bonitas. Impresionante. Hechas por tu Impresionante, hijo, es que- claro, pero que no las haya hecho otro hijo de Claro. otra persona. O sea, queríamos que fuera nuestro hijo que tuviera un lienzo en blanco para dibujar, ¿no? Me encanta. Y fue un poco esto también. Sí. Y este barco también porque es muy amplio y la disposición de camarotes, que tuviera 2 baños, bueno, un poco las ideas que teníamos, ¿no? Y La verdad es que yo que lo he encontramos. visto, que me han hecho el boat tour, me ha parecido mucho más amplio de lo que me lo imaginaba, que es lo primero que he dicho. Digo, ay, qué grande, ¿no? Porque tienes la sensación, a veces, ¿no? De que un barco va a ser siempre estrecho, Ajá. pequeño. Los techos también, la gente cree que te vas a dar como un golpe. Claro, y es pasa como- nada, vamos, a no ser Claro. que seas un torreón, pero Sí. nosotros Tú ahora que somos mismo, así Carla, de tamaño medio. O sea, nosotros estamos por debajo del agua. Es O sea, verdad, estamos por debajo del agua, o sea, claro. Ahora nos llega más o menos a la altura del ombligo, o Sí, del por pecho, aquí, por sí, ejemplo. más o menos, sí. Más o menos. Pues eso. Y se está muy a gusto y se está ¿Verdad? súper a gusto de espacio. Vamos, y ya he dicho Claro. que yo tengo ahí las maletas preparadas para instalarme. ¿Cuánto puede costar un barco como este? No hace falta que me digáis como el precio exacto, pero quizá un rango para que Claro. la gente se haga una idea. Claro. de- Pues mira, básicamente podéis empezar a encontrar de una eslora de 12 a 14 metros desde 30.000 a 200.000. Eso quiere decir antigüedad, Ujú. eso quiere decir el estado en el que esté, La marca Eh, del barco, el la- astillero. el astillero como un Audi o un el- Peugeot, ¿no? y lo equipado que esté. Si como más cosas tenga. Y a partir de ahí, pues eso, hay presupuestos de gente que empieza y que es muy manita, se compra un barco de 30.000 y se dedica a él, Claro, a y se formarlo dedica, y tal. Y Como hay un piso. quien... Sí. Un piso Bueno. de X metros cuadrados te puede costar, depende de si es totalmente obra nueva o es totalmente antiguo, de años 70, pues bueno. Y negociar, siempre es negociar. Claro. Y al final es como si te estuvieras comprando una casa realmente, Sí, porque va a ser correcto. tu casa. En vuestro caso, ¿no? En el caso de otras Correcto. personas que lo utilizan para recreo, quizá no. Pero en vuestro caso sí. De hecho, esa es una de las cosas que más nos dicen, como que esto parece una vida de ricos, pero la realidad es que si es tu casa, al contrario, no lo es. O sea, es más barato que comprarte una casa, pero es pensarlo como tu casa y no como tengo un barco en un puerto parado, que entonces evidentemente aparte del barco tienes que pagar el amarre, tienes que pagar todo. Entonces es como te lo plantees, como todo en la vida, yo creo. Es como viajar siempre es de ricos. Depende. Depende Si es de tu lo que vida, gastes, depende claro. del estilo de vida, Como- depende de sí. muchas Como cosas. viajes, Mm. claro. Habéis testeado ya el barco en algunos viajes y en uno de esos viajes en concreto tú te pones a vomitar como una loca. ¿Qué pasó? Vale, nosotros nos Y hicimos... no fue por lo que yo cociné, que cocino yo siempre. Pero no, Cocinas muy bien. Doy fe de que, oye, unos sencillos macarrones, chico, están buenísimos. Que era caviar, Carla, que tenías que contar que era caviar lo que te habíamos puesto. Bueno, sí, el primer gran viaje que hicimos fueron Mm. como 2 meses y pico, ¿no? 2,5, O sea, íbamos para 3, pero... Ya habíamos viajado bastante, pues eso, Costa Brava, no sé qué, pero queríamos hacer como un viaje de irnos y así, para probarnos. Entonces, como te decía antes, nosotros sí que habíamos hablado de tener familia, pero bueno, es tema de, bueno, con que teníamos tantos frentes abiertos en el Claro. barco y tal, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, en ese primer viaje, de repente nos encontramos, vamos, disfrutando muchísimo, encantados con esta vida, bla, bla, bla. Y entonces, en medio del viaje, nos íbamos hasta Grecia, decidimos tener la conversación en Cerdeña. Oye, Uri, yo creo que tal, ¿qué piensas? Sí, tienes razón, venga. Pues qué, vamos a por un peque, ¿no? Venga, vamos a por un peque. Pues ese día que lo hablamos, ese día que me quedé embarazada. Ese día. El mismo día, ¿vale? El mismo. Qué unido, ¿eh? Sí. Efectividad. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, hasta hicimos una apuesta, por eso sé que fue ese día. Porque él decía que me iba a quedar embarazada ese día y yo decía que venga ya. Apuntamos el día y ese día me quedé embarazada por cuentas de embarazo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que claro, nunca pensamos que eso iba a pasar. Entonces nunca pensamos que el viaje iba a verse interrumpido por un embarazo, porque aún nos quedaba 1 mes y medio más por delante. Y nada, pues empecé a vomitar como una loca. Estábamos en Sicilia. Y entonces, claro, volver ya era una odisea, porque pues a veces eran 35 horas de travesía y Uri solo, porque yo estaba pegada a un cubo vomitando en bucle, no comía, no podía beber agua, solo estaba tomando suero. O sea, un Guau. drama increíble. Pero bueno, mereció la pena, ¿eh? Todo y así, mereció la pena por esa cosa que estoy durmiendo. Madre mía. Oye, ¿y cuando te quedas embarazada? ¿Y hay algún momento, teníais ya este plan, ¿no? De hacer la vuelta al mundo y os estabais preparando para ello? ¿Hay algún momento en el que os planteéis, oye, igual esto con un niño no puede pasar?
No. Fácil. Muy bien. Pero sí que me imagino que a vuestro alrededor habrá habido mensajes. Me lo imagino yo, pero a lo mejor no, porque vuestra familia ya os conoce bien. Pero ¿ha habido algún mensaje de la familia de, vale, vosotros dos os podéis ir a dar la vuelta al mundo, pero al nieto me lo dejas aquí? Porque esto en mi casa pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes? Que es en plan, mira, tú vete donde quieras, pero mi nieta me la dejas aquí, ¿sabes? O sea, no a sé ver, vosotros. el miedo existe, mis padres tienen miedo, su madre tiene miedo, supongo, la gente tiene miedo porque al final es una cosa que da miedo. Te vas en un barco y de hecho hay gente que incluso tiene miedo a traer a sus hijos al barco porque tú has visto que hay algún peligro. No, pero cuando estás aquí lo ves claro, cuando no estás aquí todo suena como igual que cuando yo no sabía nada de la vuelta al mundo y menos con un bebé, me puse a estudiar sobre el tema, pues de repente dices, ostras, es que lo ha hecho todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero te da la sensación de que lo ha hecho todo el mundo. Sí, hay mucha gente, sí. Y que, cuando tú sigues gente que viaja con niños, te das cuenta de que todo el mundo viaja con niños porque es lo que sigues, ¿no? Esto es como lo de la política, que al final sigues a la gente que piensas igual y piensas que todo el mundo piensa igual, pero luego te das cuenta que no, que hay mucha otra gente por ahí a la que no sigues que piensa distinto. Pues es parecido. O sea, la sensación que yo tengo es todo el mundo está viajando en velero y somos los que llegamos tarde porque no nos hemos ido y es todo muy seguro. Claro. ¿Qué pasa? Que evidentemente respeto nos da y por tanto no me quieren imaginar nuestras familias y estoy segura de que encantados de la vida nos dirían genial, déjamelo aquí y os vais, pero yo creo que ya no se atreven, tenemos mucho carácter nosotros también y como decirnos eso ya sería dar un paso para discutir y yo creo que no se atreven, deben estar como sufriendo en silencio. Leo pasaría. Yo me voy con el barco. Él está muy feliz aquí, que lo he podido comprobar. Yo sí que es verdad que veo peligros. Yo sí los veo. Yo he venido al barco, no venía con miedo para nada, pero yo veo peligros tipo caerme por la borda, temas de seguridad, pues que estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando que no han navegado nunca o que nunca han hecho un viaje de estas características tendrán esas dudas. ¿Qué sistemas de seguridad habéis instalado adrede para vosotros, pero sobre todo para Leo, que al final va a cumplir 2 años ahora en breve? Y pues es un niño muy pequeño moviéndose muchísimo y queriendo estar activo todo el día. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, para empezar en cubierta, porque Leo, como tú dices, es un niño inquieto y no para quieto. Y evidentemente hay que dejarlo, que él se desarrolle, que se mueva y que se tropiece, se caiga y Pero tal. Lo primero, y creo que esto es importante porque esta pregunta nos lo han hecho varias veces, yo creo que lo primero que no solemos decir es que Leo tiene ya integradísima una realidad. Es como si llevas a un niño por la calle y dices, ¿no tienes miedo de que vaya corriendo y se tire delante de un coche? Los niños no hacen eso. ¿Por qué? Pues porque les has educado ya con ciertas normas de seguridad que eso sí o sí lo graban a fuego. Luego hacen trastadas de otro tipo porque saben que no es tan peligroso. Pero las cosas básicas de seguridad las tienen súper interiorizadas porque nos ven la alerta en los padres. Y yo creo que Leo en ese sentido también. De hecho, ha venido niños aquí y han empezado a tirar como cosas por la borda y así. Y Leo, en plan, con 1 año era en plan, ¿qué estás haciendo? Porque, tío, que este juguete lo acabas de perder, ¿no? Entonces, él como que sí que creo que las ha integrado, además de todas las cosas que nosotros luego hemos puesto, pero él las tiene claras y en ese sentido yo, por ejemplo, podría estar muerta de miedo y espero no arrepentirme de esta frase, pero no tengo miedo en ese sentido, porque él entiende los límites y no los pone a prueba. Y aparte, ¿qué hemos puesto? Cuéntalo tú. Vale. No, bueno, yo iba a decir solo la red, pero a partir de aquí te le pasaba la palabra. La red como para que él se pueda mover en libertad en la cubierta y evidentemente... Y depende mucho siempre de las condiciones de que hayan en ese momento. Leo tiene su chaleco salvavidas, evidentemente, adaptado a su cuerpo, a su medida. Tenemos, cuando navegamos, una línea de vida tanto en estribor como en babor. Que es un cabo que se pone en el suelo, entonces tú con el chaleco salvavidas tienes un arnés y entonces vas enganchado, entonces con un cabo más pequeño, entonces si en un golpe de mar te cayeras, siempre estarías sujeto al barco, entonces no te caerías al agua. Entonces si las condiciones son malas, automáticamente te pones el chaleco y te enganchas a la línea de vida. Entonces en principio no podrías caerte. Que la línea de vida entiendo que también es para vosotros, no es solamente para Leo. No, incluso, claro, porque por ejemplo estás navegando, evidentemente, cuando estás cruzando un Atlántico, por ejemplo, claro, no paras el barco por la noche para dormir. Si no continúas y alguien está de guardia y esa persona de guardia, pues evidentemente va con chaleco obligatorio y atado. Porque si con que está solo y los demás están durmiendo, se puede dormir, resbalar, cualquier cosa y se podría caer. Una de las normas de una tripulación es esa, o sea, ser muy riguroso en esas cosas, o que te toque ir a proa, o sea, la parte de delante del barco, porque se ha enredado un cabo, se ha roto una vela, cualquier cosa. Evidentemente lo que haces es con tu chaleco y tu arnés te vas con la línea de vida
porque estás solo, o si evidentemente necesitas ayuda es cuando se despierta a la tripulación, en este caso Carmen. Si estuviera yo de guardia, Carmen, necesito ayuda, la despertaría y subiría a Carmen con su chaleco, se engancharía también a la línea de vida y haríamos la operación que tuviéramos que hacer. Esto es norma básica por las noches, pero también si hay mala mar durante el día, pues también. Claro. Y luego, además del chaleco, que a veces es muy agobiante también para Leo, tiene un arnés pequeño, como para que ya no sea solo el súper chaleco, que igual tal, un arnés pequeño que también va atado. Entonces, si se quiere ir solo a prueba y nosotros en ese momento no podemos ir o lo que sea, es como, vale, pero vas atado. O sea, al final es... Bueno, seguridad. Nunca hemos tenido ningún mínimo susto, porque al final... Insisto, él es el primero que sabe medir perfectamente lo que puede y lo que no puede hacer. Es como en la calle, porque también nos lo dicen, no va siempre atado. Tu hija va siempre atada. No, nunca, de hecho. De hecho, te voy a decir. Exacto. Pero es verdad que hay que confiar mucho en ellos en ese sentido de que tú ya les has explicado cómo son las cosas y ellos ya ven las consecuencias, ¿no? A veces siento que se subestima mucho la capacidad de comprensión de un niño pequeño. Y es verdad que son niños, claro que sí, pero no son tontos, ¿no? Entonces creo que confiar en ellos también es muy importante. Y si tú confías en ellos, ellos también responden. Pero os voy a hacer una pregunta de examen catastrofista, ¿vale? Tipo, en mi mente pasan cosas, o sea, yo veo cosas y os voy a poner una situación que me ha venido a la cabeza a ver cómo responderíais. No es respuesta correcta o incorrecta porque yo no sé la respuesta, pero pienso, ¿cómo lo haríais? Imagínate que Carmen está fuera, lleva su línea de vida, pum, se cae por la borda. ¿Cómo se entera él de que te has caído? No se entera. No se entera. Vale. Y tú si yo estoy atada, ¿sí? O sea, claro, si yo estoy atada a la línea de vida, lo más probable es que yo sea capaz de subir yo misma al barco, porque puedo pegar un chillido. Claro. Aquí está el tema. El tema es que te caigas al agua. Si te caes al agua, no se entera. Y ahí está el tema. Por eso siempre que uno está solo, va atado. Porque si te caes es un problema. De hecho, hay una cosa que yo no sé si es verdad o no, pero siempre he querido confirmarlo porque me parece una historia bastante curiosa, que es que creo que me voy a inventar las estadísticas, así que no lo voy a decir, no voy a decir un número porque luego me voy a arrepentir. Un tanto por ciento grande de las personas que encuentran en el mar son hombres con la bragueta bajada, porque dicen que se ponen la popa del barco a mear y se caen. Entonces se baja la bragueta. Sí. Eso dicen. Yo no sé esa estadística, te juro por mi vida que la voy a buscar. Hay que buscarla, porque yo la he oído varias veces y es como en plan, esto es verdad, y todo el mundo me dice que sí que es verdad. Una cosa que sí se encuentra mucho son botellas con líquido dentro, que muchos marineros hacen pis en botellas y las tiran por la borda porque son unos marranos, porque ya ves tú que te cuesta sacar la chorra y mear directamente en el mar. Pues es esto. Pues muy mal esto. Pues es esto, pero puedes también luego hacerlo en la botella y vaciar la también, botella. Pues no, pues botellas. Pues porque yo me he encontrado, quiero decir, me he encontrado botellas. Dicho esto, otra situación que se me ha venido a la cabeza. Imagínate que estás tú fuera, hay que hacer una maniobra y necesitáis como las dos manos cada uno, ¿no? ¿Qué hacéis con Leo? Bueno, Leo, en principio, pues estaría aquí durmiendo, por ejemplo. Si no está durmiendo. Si no está durmiendo, pues él puede, o sea... Subiría a cubierta y le explicaríamos, Leo, ahora ¿de día o de noche? Es que claro. Depende. Claro, cambia un poco el tema, ¿no? Sí, si es de noche y él está despierto, lo que sea, sería en plan, bueno, aguanta en tu camarote y tal, se lo explicaríamos y él estaría ahí. A veces estaría tranquilo y normal, o a veces estaría chillando, pero bueno, con que las maniobras son relativamente rápidas, a lo mejor lo dejas 3 minutos chillando. Y ya está. Y ya está. En caso de que fuera de día, él estaría fuera con nosotros. En caso de que hubiera unas condiciones muy malas, él estaría aquí, en este espacio que estaría como acolchado y tal, estaría a gusto, y nosotros nos vería desde aquí. Él ya entiende bastante bien cuando pasa esto y respeta bastante nuestros tiempos en general. A veces chilla, pero también es verdad que era más pequeño. Cuanto mayor es, más entienden totalmente. Pero aparte, y con que desde los 9 días que está en el barco hemos viajado mucho con Leo, siempre que ha habido algún problema o hemos entrado en puerto que hacía mucho viento y necesitábamos estar los dos en cubierta, Leo lo ha entendido. O sea, se lo hemos explicado y ha estado en cubierta, siempre en cubierta, la verdad. Sí. Le hemos contado y él, en plan, ahora no podemos estar por ti. O sea, y él ve la actividad y cuando acaba, teta. Un día tenía 3 meses, me acuerdo, que estábamos llegando al Delta del Ebro y había, bueno, una locura de tiempo, ¿vale? Y estaba Uri solo fuera, lloviendo, no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba con Leo en su camarote, que antes era ese. Estaba con él, relajándole, venga, no pasa nada, no sé qué, no sé cuánto. Estaba así como medio dormido, medio despierto. Pero el momento de entrar a puerto había muchísimo viento y yo tenía sí o sí que ayudar a Uri, ¿no? Entonces ya él estaba despierto, tal, era de día. Digo, venga, Leo, vamos a salir. Y él tenía 3 meses, o sea, era una rata pequeñísima. Y le digo, Leo, ahora
mamá tiene que ayudar a papá y tienes que estar quieto. Bueno, pues se quedó así quieto. Ahí, apotronado en el sótano, teníamos un nidito, ahí quieto, se quedó callado. Nosotros hicimos toda la maniobra tal, y cuando justo, te lo juro, hicimos el último nudo, hizo... ¡Guau! Y en plan, vale, ya estáis, hacedme caso. Y yo dije, realmente él percibe lo que está pasando. Claro, él es muy consciente, claro y tenía 3 sí. meses. Imagínate ahora. O sea, ahora ve, entiende, mira, ya hemos hecho la maniobra 1000 veces, entiende lo que está pasando, vale, ya se ha acabado. Mamá, teta, porque sí, es lo que sigue diciendo, me temo, después de 1 año y medio, es su palabra preferida, teta. y entonces ya es, vale, ya puedes estar por mí, pues lo primero que pido es esto. Pero sí, él ya domina bastante. Tema escolarización. Temazo. Tema que preocupa a muchísima gente, lo digo por experiencia, les preocupa la escolarización de los hijos ajenos. Entonces, os quiero preguntar si es algo que habéis pensado, que yo me figuro que no porque Leo es muy pequeño, y en el caso de que lo hayáis pensado, ¿cómo lo vais a enfocar? Evidentemente lo hemos pensado porque, como tú has dicho, este viaje se está programando a largo recorrido y hay que tenerlo todo en la cabeza, al menos pinceladas. Evidentemente todo se va a investigar y a profundizar más adelante, pero sí, lo tenemos pensado. Leo no ha ido a la guardería y no va a ir. No va a ir, o sea, tiene 1 año y medio y hemos renunciado a uno de los trabajos para que estuviera en casa. Y en este caso, para nosotros es importante, bueno, pues ya acostumbrarlo a que somos una familia y que vamos a viajar. Evidentemente nos vamos a comunicar con mucha más gente, tampoco somos una secta que estamos encerrados ni doy fe. Tal, pero que sí, y luego cuando llegue, si no sabemos en qué punto vital estaremos, no sabemos si seguiremos navegando, no lo sabemos todavía. Básicamente quedan 4 años y medio para que sea educación obligatoria, entonces nosotros hemos estudiado varias posibilidades. Por un lado, hemos visto, porque conocemos gente que lo está haciendo también, entonces la Orange School en California, que tiene la sede en España, que es Episteme, que da una titulación online, que tú puedes hacer seguimiento online o lo puedes hacer a distancia y examinarte al final de curso, lo que sea, aparte de entregar trabajos y bla, bla, bla. Entonces te da un título en la Orange School que es perfectamente convalidable en España y el temario está en español y todo en español, ¿no? Entonces esa sería una de las opciones. Luego sí que es verdad que nos tira bastante el mundo educaciones alternativas, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, hemos estudiado también casos de gente que hace, pues por ejemplo, la Mochi Family, que está en la Green School, que nos parece un proyectazo interesantísimo, y entonces pues sí que nos planteamos de repente, quién sabe, a lo mejor ya estamos por Bali cuando Leo cumpla 6 años y puede hacer su primer curso allí, o en Nueva Zelanda, no lo sé. Pero bueno, como que tenemos varias opciones en la cabeza que sí que nos gustaría, pero sí que la idea, al menos a día de hoy, es no hacer una educación reglada formal, a pesar de que se nos puedan tirar encima cuando hablamos de esto, pero es verdad, buscar unas alternativas como para que, bueno, como le estamos dando una vida diferente, tampoco tiene mucho sentido que de repente volvamos a una educación reglada y de repente pues eso esté todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde en clase y tal. También porque es nuestro proyecto y estamos intentando enseñar a nosotros, pues primero a nosotros sobre todo, que se puede hacer un proyecto distinto, que se puede vivir distinto, que no tenemos que renunciar a criar a nuestros hijos, que podemos estar a su lado, sobre todo en los primeros años de vida, que todo esto es viable, que todo esto es posible, y también enseñarle a él y esperar. Por eso nos gusta la Green School, porque un poco el proyecto de escuela es enseñar a los niños a cuidar el mundo que tenemos y cómo mejorarlo, que debería ser, dado las condiciones actuales del mundo, el objetivo de todos los colegios del mundo, pues no es así. El de nuestro hijo, nuestra educación sí va a ser ¿no? Entonces, de repente volver, imagínate que de aquí a 4 años volviésemos a Barcelona y hubiésemos acabado la vuelta al mundo. Imaginemos este contexto. No podemos ir o a lo mejor sí, me tengo que callar y esto dentro de 4 años lo borramos para que nadie lo sepa, pero creo que no podemos volver a un colegio normal y darle una educación normal. Entiéndeme. Yo creo que al final vosotros ya habéis hecho un proceso de mucha deconstrucción, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En el momento en el que entras en esa deconstrucción y en ese cuestionar las bases del sistema y la base de la educación y quién está escribiendo las normas de la educación en España, de la escolarización en España, en el momento en el que empiezas a cuestionar todo eso, es muy difícil que vuelvas a ese carril, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que Lucía no ha ido a escuelas infantiles hasta ahora, o excepto por periodos muy cortos, y en el momento que hemos decidido llevarla a algún proyecto, ya no es un proyecto
asentado en lo que manda la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y las ratios que manda la Generalitat de Cataluña y lo que dicen que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco eso, que estamos, las personas que nos salimos un poco del camino, ¿cómo vamos a meter a nuestros hijos en ese camino del que nos estamos saliendo? ¿No? Es que no tendría sentido. No. Entonces yo creo que es como lo más lógico dentro de todo, que estamos buscando alternativas y ojalá todas las escuelas fueran Green School. Ojalá. O hubiera una en España, me encantaría, la verdad, pero pues no, de momento no lo tenemos. El tema de la socialización es otro de los temas que preocupa muchísimo. ¿Qué se os ocurre? Porque ahora Leo todavía es muy pequeño, aunque la gente diga que necesitan socializar desde que nacen, no es real. Entonces, a partir de los 2 años, 2 años y medio, 3, empiezan, ¿no?, a pedir ese contacto con otras personas, con otros iguales. ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, una de las cosas que evidentemente, aunque la gente no lo sepa, porque también nos lo preguntan con los hospitales, el mundo está lleno de niños, igual que de hospitales. Esas son 2 cosas que es curioso. La gente también tiene enfermedades en otros países, bueno, da igual. El caso es que el mundo está lleno de niños y eso es maravilloso porque también mola que le ponga diferentes colores a las caras y es que maravilloso no sea eso. la cara universal que creemos desde la infancia cuando nos criamos en un lugar concreto. Entonces, eso por un lado, evidentemente. Por otro lado, ya nos está pasando aquí, de hecho, porque Leo está todo el día con niños, quieras o no. Pues mira, hoy está con Lucía, pero me refiero, al final vamos a los parques, vamos a actividades, vamos a ludotecas, o sea, no va a la guardería, pero eso no quiere decir que no esté todo el rato con niños, o mucho rato con niños. Por otro lado, además, hay una gran comunidad náutica de niños. De hecho, hablábamos antes del ARCS, que es una regata que sale desde Canarias y cruza el Caribe todos los años. Y esta regata, el año pasado, tuvo 22 menores a bordo. Wow, es decir, 22 menores que cruzan desde Canarias allí con el ARCS. Eso no quiere decir, nosotros, por ejemplo, no vamos a ir con el ARCS. Es decir, hay muchos otros menores que cruzan fuera de esta regata y el Caribe está lleno de niños que viven en barcos. De hecho, seguimos a varios amigos ya que de repente fiesta de cumpleaños y ves 12 niños en un barco, van a la playa. O sea, al final se crean pequeñas comunidades y la gente se mueve un poco también, pues igual que te pasa, o sea, seguro que te ha pasado que viajando de repente te juntas con otras familias viajeras porque funciona, pues con los barcos pasa igual. Entonces, como, oye, nosotros vamos a esta isla, pues allí que vamos todos para que los niños puedan jugar. Entonces, evidentemente, no queremos que los niños sean malos y no queremos que nuestro hijo viva aislado. Queremos que se lo pase genial con otros niños de su edad. Muy bien, muy buenos padres. Y aparte, Carla, una cosa que también nos preguntan mucho es como... O sea, el Furquilla, el velero, es un medio de transporte. Imaginaros que cruzaremos el Atlántico, pero claro, o sea, hay una cantidad de tierra también que nos apetece coger un autobús, claro, enseñarle a Leo que hay autobuses y que ya los conoce, ¿eh? Y subirse y ver la gente cómo vive de otra manera, cómo hablan de otra manera, que tienen otro color. Que, pues eso, ¿no? O sea, el Furquilla, la vuelta al mundo, no va a ser una vuelta al mundo acuática, sino para nosotros es súper importante, evidentemente, que sociabilice Leo y sobre todo que conozca el mundo desde otro punto de vista. O sea, el tema también es que vamos a dejar el barco y vamos a pasar tiempo tierra adentro, ¿eh? O sea, no vamos a estar solo viajando con el barco, pero sí nos gusta la idea, por un lado, de llevarnos la casa a cuestas, que es un concepto chulo, de superarnos a nosotros mismos en este medio, y luego también la maravilla que supone, ostras, que te cueste 20 días cruzar América, ¿no? O sea, eso es como bonito, que no sea un avión y ya está, y que tú tengas que hacer un esfuerzo por llegar, nos parece también un mensaje en sí mismo. Los recursos que tienes a bordo, todo esto es un aprendizaje porque mucha gente piensa, jolín, ¿y vas a aislar a tu hijo 20 días? Ostras, a mí me parece bonito que Leo aprenda durante 20 días que lo que hay a bordo es lo que hay y que la naturaleza te está llevando y que estás en total sintonía con la naturaleza, con el sol, con las estrellas, que esté aprendiendo a observar, a orientarse. Todo esto es una experiencia y, como te contaba antes, hay 3 travesías o 4 largas en realidad. O sea, la realidad es que no vamos a estar todo el día viendo mar. Luego es, bueno, pues sí, pues mira, de aquí a Mallorca o a Menorca que iremos, pues son 20 horas. Pues bueno, así haremos travesías así, pero ya no será tan aislado ni tan... Y el objetivo es conocer el mundo. Me parece muy interesante este punto, ¿no?, que decías de que lo que hay en el barco es lo que hay y la primera gran travesía que vais a hacer es cruzar el Atlántico, como decíais, vosotros lo vais a hacer por libre, ¿no?, por así decirlo, por vuestra cuenta. Imagino que ya habéis leído sobre el tema, aunque todavía falta tiempo, ¿no? Pero ¿cómo te preparas en el barco para una gran travesía así, ¿no? Imagino que tienes que calcular muchas cosas.
desde la comida hasta, pues qué sé yo, la energía, lleváis paneles solares, no sé, contadme un poco el agua, claro, 1000 cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta para hacer algo así. Bueno, evidentemente, pues eso, el recorrido que tenemos marcado, principio, pues puede ser de 13 a 20 días. Evidentemente nosotros vamos a calcular para 30. 40, sí. 40, por si acaso, ¿no? claro, Que Leo come mucho. Claro. Y básicamente es pues hacer un cálculo lógico. Evidentemente disponemos por suerte de un congelador y una nevera. Evidentemente, claro, vas consumiendo lo más fresco. Sí. Pues imaginaos, vamos a llenar el barco de verduras, normalmente colgamos una red por aquí porque la red así permite que las verduras y las frutas entre ellas no se estropeen, y las vas cogiendo y esto es lo que vas eliminando primero, vas consumiendo primero y al final acabas con las latas, ¿no? Pues Pero bueno, es que al final, bueno, primero que vamos a estar todo el día pescando, esto va a ser una locura porque van a salir aquí los peces a saco y entonces en ese sentido vamos a tener problema. Pero luego también, esto es algo que la gente como que también le inquieta mucho y me parece bonito porque yo me pasaba al principio y decía, pero ¿y cómo vas a llevar la comida a bordo? Pero tú no serías capaz, y después de haber pasado una pandemia, de llenar tu casa para pasar 30 días. Totalmente. No ¿Sabes qué pasa? Que a mí es una cosa que, por ejemplo, no me inquieta. De hecho, es uno de los temas que más me interesan de viajar, de este tipo de viaje, de los viajes con la casa a cuestas, que creo que son muchísimo más sostenibles que cualquier otro viaje, porque aquí tienes que medir mucho la basura que generas. Claro. Aquí tienes que medir mucho la energía. Justo lo que te iba a decir. Por ejemplo, nosotros cuando entramos alimentos, le quitamos los envases y todo, o sea, va más ordenado en el sentido de que generamos, y todos lo veis, vuestra basura amarilla cada día se llena. Y es como, ¿por qué? Porque la industria ha decidido que todo envase de plástico, todo tiene que... Pues aquí, antes de entrar en el barco, pues tenemos nuestros tuppers gigantes que guardamos, nuestros armarios, para eliminar y que esto ya no sea un residuo que luego... De hecho, las latas les quitas el cartón y les pones lo que es, porque las típicas latas que no vienen tal. Y luego también hay un punto que los cartones de las cosas traen huevos de cucarachas, que es algo que si tuvieras un barco sabrías y cogerías fobia a los cartones que rodean. No. Sí. De hecho te dicen siempre, quítalo fuera del barco, no lo metas porque con la humedad y tal pueden proliferar. Y yo tengo fobia a las cucarachas. O sea, yo no tengo fobia a ningún bicho. Me encantan. Tuve una tarántula durante mucho tiempo. Todo bien, ¿sí? Las cucarachas, o sea, es ver una cucaracha. Tuvimos una vez cucarachas. Sí, tuvimos una plaga de cucarachas. ¿En el barco? En el Cirquilla. ¡Oh! Mira, las ratas aquí no. No, pero bueno, a mí no me importaría. Él, por ejemplo, le tiene fobia. Yo tengo fobia a las ratas. ¿Ves? Es que Uri y yo nos parecemos mucho, ¿eh? Sí, os parecéis mucho más de lo que me gustaría. Ahora a lo mejor podéis hablar los próximos meses y repetir el podcast. Ahora puedes entender por qué nos llevamos tan bien, tú y yo. A lo mejor, porque claro. esto a mí me pasa mucho. Claro. Yo normalmente soy muy afín con gente que se parece a Adrián. Yo creo que he encontrado a Adrián que se parece mucho a mis amigas, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Yo creo que esto va un poco así. Pero bueno, que al final lo que me doy cuenta, ¿no? Es de que, pues eso, ¿no? Este estilo de vida, que si las placas solares, que si al final tienes que medir mucho lo que gastas, lo que consumes, lo que comes, todo lo que entra en el barco. Y eso me parece lo más inteligente que hay. Por eso yo pienso, ¿no? En una pandemia, por ejemplo, como la que vivimos, al final todos consumimos menos, y consumir menos es mejor para el planeta. Claro, Está claro. sí, o sea que me parece maravilloso. Y enseñarle eso a Leo desde Y enseñarle eso a tus hijos. Es brutal. A mí me parece brutal. Cuando dicen 20 días solo con el niño, pero si el niño va a aprender un montón de cosas ahí. No, yo creo. Es genial. Mira, nosotros cada año intentamos ponernos un reto. Hay años que lo cumplimos más, años que lo cumplimos menos. Yo un año me propuse hacer compost en un piso, no me salió, ¿vale? No fui muy realista. Pero este año nos hemos propuesto, Adrián y yo, no comprar nada nuevo. ¿Tú sabes el proceso de pensamiento que conlleva cada vez que necesitas algo? Ayer, por ejemplo, estos micros que se ven aquí también apañados, había 2 cables que no me funcionaban. Bueno, pues nos buscamos encontramos una mesa, una interfaz para poner tal. Pero al final desarrollas muchísimo más el ingenio. Sí. Y a mí eso me parece un regalo para Lucía. Ya tuviste una locura en febrero. Estamos en febrero. No, imagínate, ¿sabes? Solamente estamos a principios de febrero y ya me está explotando la cabeza para algunas cosas. Pero creo que es una lección
y un aprendizaje para nosotros y un aprendizaje para nuestros hijos. Todo lo que nos cuestionemos y lo que hagamos es maravilloso. Y luego que aquí el espacio es súper limitado, entonces mucho Claro. de hecho con los juguetes. Hay que ser gran muy drama. minimalista. Los- Claro, familia- una cosa que no hemos hablado que fue muy divertida fue cuando compramos el barco y decidimos dejar la casa donde vivíamos. Claro, imaginaros la cantidad de cosas, o sea, ahora que estáis escuchando esto, mirad a vuestro alrededor todo lo que tenéis. De golpe y porrazo, increíble, fotos, libros, 2 semanas, recuerdos, Wallapop. tal. 2 Hicimos semanas, todo. un mercadillo gigante en la casa, Wallapop, 2 semanas, No, y venía la pusimos- gente. Pusimos en Wallapop como las cosas grandes, pero Claro. luego pusimos todo con precios en casa, los adornos, no sé qué. Entonces la gente venía por un sofá y se llevaba todo. O sea, se Tipo llevaban el todo porque- mercadillo Sí. de Estados Unidos, ¿no? De Tenedores, Gareth todo, Sale, todo. ¿no? Sí, Total, se llevaban total. todo. Venían a lo mejor a comprar algo por 30 euros y acaban gastándose 200, llevaban los tenedores, los vasos, no sé qué. Y tú cerrabas la puerta y Efecto llamada, además. Oye, que me ha dicho mi amiga que estáis vendiendo no sé qué, que justo yo necesito, pasa. llévatelo todo. 2 Total, semanas, 2 todo. semanas. todo. Y nos llevamos la ropa. Y no toda, claro. Claro. Y al final te das cuenta que necesitas menos para vivir. Pero luego 100%. de repente tienes un hijo. Y entonces todo el mundo a tu alrededor, antes de que nazca, te dice, no, es que esto lo vas a necesitar seguro. Es todo mentira. Pero te regalan un montón de cosas. Y de repente estábamos aquí con un montón Sí, de cosas que no sí, necesitábamos, que nunca sí. llegamos a estrenar y que tal cual las compramos, tal cual las vendimos. Todo. Y ahora, pues, regalos de Navidad, no sé qué, Sí. todo es como en plan, por favor, cosas. Y antes decíamos cosas pequeñas, ahora decimos cosas no. O sea, llevároslo al parque un día, una experiencia, venir un día a pasar, yo qué sé, el día con él, no sé, cualquier cosa. Por Es favor. muy difícil. El Nada. tema del minimalismo con niños. Adrián es una persona muy minimalista, tiene muy pocas cosas y yo no puedo presumir así porque no es la verdad. Pero con Lucía nos sobrepasan a veces no sé, tío, no sé cómo lo hemos hecho, pero tenemos un huevo de libros y nos entran libros y cosas que yo qué sé, no sé, es muy fuerte. Y la el tema gente de viene, niños te y regala. minimalismo complicado. Y es como, gracias, pero y al final ya, al principio lo explicábamos, ahora ya es como gracias, y luego se lo pasamos a otra gente A otra que gente, quiera ya y está, ya sí, está, Pero porque- es interesante lo que has dicho. Claro, tenéis libros y libros. Nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto un límite de libros. Claro, no podéis tener Leo más. tiene muchos libros. Pero claro, vamos reciclando. O sea, Sale, o el entra uno, cambio, sale otro. entra, ¿sabes? O sea, y trabajamos mucho de segunda mano. Wallapop. Sí, bueno, en claro, no, plan, nosotros claro. 100%, o evidentemente. sea, esa es la filosofía number Claro, one, pero claro. que aún así, a pesar de la segunda mano, no sé por qué, Ya. tío, Ya. y vivimos en un piso muy pequeño, entonces bueno, imagínate, esta mañana cuando me decías el barco estaba hecho un desastre, yo digo, pero no es mi casa ahora mismo, porque ¿what? En fin, minimalismo, una vida mucho más sostenible y yo creo que mucho más consciente, ¿no? Al final traes mucha conciencia al presente. Hablemos de pasta. Antes os he preguntado cuánto cuesta un velero así. ¿Es más barato vivir en un velero, vivir y viajar en un velero, que Perdón, vivir es que en me- Barcelona? Es que me río Sí. porque estoy justo escribiendo un vídeo que vamos a grabar los próximos días que empieza diciendo vivir en un velero viajando por el mundo es más barato que vivir en una casa y te contamos por qué. Esa es la premisa. Quiero la respuesta. La realidad es Que tenéis que ver el vídeo. La realidad es que... Sí. Que velero forquilla. No. La realidad es que sí, porque cuando vives en un velero, evidentemente vives en un sitio muy pequeño, te das cuenta que no puedes comprar cosas porque no te caben, entonces no compras nada, lo cual reduce muchísimo los gastos. Viajas con tu casa a cuestas, entonces, bueno, ya si viajas es más barato por el hecho de que te impulsan las velas, entonces pues ya no pagas un avión, por ejemplo. Evidentemente se rompen cosas, el mar es un medio súper hostil. Cierto es que en nuestro caso tenemos una gran ventaja con respecto a todo el mundo que viaja en estas características, que tenemos patrocinadores que nos dan esas piezas de recambio, entonces en ese sentido no tenemos un gasto. Pero luego es que vives un poco el día a día porque la comida pescas mogollón como nosotros, que pescamos muchísimo. Entonces estamos todo el día comiendo del mar. Entonces también hay una cosa como divertida en esto que de verdad te lo digo, el año pasado no pescábamos nada, por eso hago tanto hincapié. No pescábamos nada y tuvimos aquí un guía de pesca, Tony, absolutamente maravilloso, y en un día aprendimos a pescar. Fue increíble, a pesar de todas esas veces que contaba antes que me iba con mi padre, no aprendí nada. Y Tony en un día nos hizo pescar y este verano, el primer día que sacamos un pez así de grande, enorme, súper grande, más grande que Leo, hay una foto en las redes.
Y entonces, claro, también pues congelando el pescado y al final, ostras, pues es que satisfacción máxima. La satisfacción que da la autosuficiencia. Brutal. Es maravilloso. Tenemos desalinizadora que aún no la hemos instalado, pero entonces crearemos nuestro propio agua del mar. O sea, increíble, ya no tendremos ese problema. Las velas nos impulsan. Evidentemente hay un gasto de comprar comida, pero ¿quién no? El estar en una ciudad hace que estés todo el día saliendo y tomándote algo en un bar. No sé, aquí no, ¿sabes? Aquí no. No, pero sí que aparte de eso, evidentemente tienes que ser manitas, tienes que no te dé miedo. Hay una parte ahí como de... Nosotros, por ejemplo, no teníamos ni idea de mecánica y ahora pues ya sabemos cómo va nuestro motor. Hay cosas que podemos arreglar, hay cosas que no. De fontanería, de electricidad, evidentemente hay que hablar y hay que cada uno hacer la autorreflexión de qué sabe y qué puede hacer, ¿no? Y aprender. Evidentemente nadie sale nacido, ahí sale... Sí, nace aprendido, pero que, como nosotros, pero que hemos aprendido muchas cosas. Y al final es como perder el miedo, ¿no? A que es que si no viene el técnico, al final tienes que enfrentarte porque tienes que ser autosuficiente. Y otra porque cosa, en medio del Atlántico no hay nadie, no hay y el otra teléfono. cosa, el barco, si está en un amarre, es carísimo, porque un amarre, bueno, en Galicia, por ejemplo, es bastante barato, pero aquí en Cataluña es una vergüenza. Entonces, el tema es que... ¿Cuánto? Pues puede 500, ser... 600 al euros mes. al mes. No unido. Es una locura. Entonces, si evidentemente tú tienes tu piso y tienes tu barco, o incluso si vives en el barco y estás pagando 600 euros de amarre, y luego además los gastos del barco y bla, pues evidentemente es caro. Pero si vives viajando, tiras el ancla. Tiras el ancla y eso es gratis, de momento, en casi todas partes. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Que a veces también es como todo suena mucho más de lo que en realidad es, porque si tú tienes un amigo que tiene un barco, te va a decir, no, hombre, pero si el barco lo tengo todo el día estropeado, pues lo tienes estropeado porque está todo el día parado el barco. Y un barco está hecho para moverse, no para estar parado. En el momento en el que lo dejas parado, se te va a estropear, se te va a llenar de vidas, o sea, un montón de cosas. Entonces yo creo que si el barco lo usas y lo mantienes y estás al quite y eres manitas y tal, es mejor. Bueno, es que es mejor seguro, pero es más barato también. Evidentemente, a mí lo que me encanta es que no está en un sitio fijo. Claro. Que tú decides moverlo y que... Tú vas para donde quieres. Tienes una es. libertad que, dentro de que entiendo que cuando llegáis a un sitio hay ciertas fronteras marítimas que pasáis y hay ciertas cosas que tenéis que tener en cuenta, que ahora me contaréis, ¿no? El pasaporte te lo tendrán que sellar en algún sitio, ¿no? Cuando llegas, yo qué sé, a Panamá, tendrán que ponerte un sello. ¿Cómo funciona ese tema? Pues básicamente lo que has dicho tú, es igual que nosotros cuando viajamos en un avión llegamos al aeropuerto y pasamos el control aduanero del país en el que entramos, pues nosotros hay unos puertos francos, entre comillas, que tienes que acceder, bajar, o sea, y tú llegas presentar a los papeles del barco y de la tripulación. Antes tú llegas a aguas territoriales de un país, izas la bandera amarilla, izas la bandera de cortesía del país, amigo. Y entonces o te contactan o contactas tú por radio y dices que has entrado en aguas de ese país. Al ver la bandera amarilla ya normalmente te contactan. Y entonces es, vale, pues te indican el puerto en el que tienes que pasar a la aduana. Y entonces vas a ese puerto y ya haces todo el papeleo, que a veces es más tedioso y otras veces menos. No es tan eficiente como en un aeropuerto internacional, pero sí. Y por eso lleváis un montón de banderas en el barco. Claro. Muchísimas banderas. Y muchísimas que nos faltan. Hay gente que las pinta también, que esto es la parte que... Pero sí, con un trozo de tela la pintas y la izas. Al final vale. Sí, vale todo. Bueno, digamos que no tenéis una fecha de vuelta, tenéis una fecha de salida, que es el próximo 27 de abril. Ahí estaremos todos para veros salir desde el Valís. No tenéis fecha de vuelta, no tenéis, digamos, unos tiempos que tengáis que cumplir, tenéis total libertad, pero sí que me imagino que tenéis como un itinerario en mente o lugares que sí o sí queréis visitar. Contadnos esa ruta que tenéis en mente. Pues Carmen, bueno, estamos preparando otro vídeo. Es que para todo estamos preparando. Para todo hay vídeo, hay que seguir a Velero Fontilla. Has venido a hacer spoiler, esto es vale, ¿eh? A ver, empezamos en las Baleares, después pasamos a Murcia, hacemos sur de España, sur de Portugal, es que aparte grabé el audio ayer, entonces es como... Te lo sabes de memoria, lo tienes. Cruzaremos a Porto Santo y Madeira, después iremos a Canarias, de Canarias a Cabo Verde en África, y ahí esperaremos la ventana de 15-20 días para cruzar el Atlántico. Llegaremos al Caribe, tenemos cero idea de lo que vamos a ver en el Caribe, porque de hecho, como te decía antes, una de las cosas es conectar con otros barcos, ir un poco, dejar que fluya, entonces el Caribe... Vamos a estar mucho tiempo y no sabemos dónde.
Probablemente además también en algún momento dejemos el barco y a lo mejor vayamos a conocer parte de Sudamérica. Bueno, estamos ahí súper abiertos. El tema es que una vez que decidamos cruzar el canal de Panamá, o sea, llegará un momento que decidiremos cruzar el canal de Panamá, que es toda una experiencia, y empezaremos el Océano Pacífico, yendo a Galápagos, después iremos toda la Polinesia Francesa, las Marquesas de Bora Bora, después Tonga, Fiji, Vanuatu, pero además es que me lo tienes, Vanuatu, lo tienes. Papúa Nueva Guinea, después iremos a Australia, zona de Filipinas, bla, 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 y después ya empezaremos Océano Índico, iremos Indonesia, Malasia, Tailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka, y después ya empezaría como la vuelta a casa, ya estaríamos ahí. Y el caso es que ahí tendríamos dos opciones que todavía no tenemos claras. Una es ir por el estrecho de Adén y subir por el Mar Rojo, con Arabia Saudita hasta Egipto, bla, bla, y entrar por el Mediterráneo por esa zona. El tema es que la geopolítica al momento nos tendrá que orientar porque ahí es una zona caliente de piratería a saco. Entonces, hemos oído de todo, de que desde que los veleros ya no pasa nada, bla, 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 por diferentes movidas internacionales, pero claro, todo esto es susceptible de un año para otro cambiar, entonces creo que hay que verlo en el momento. Esta sería nuestra ruta ideal porque nos encantaría hacer el Mar Rojo, pero no vamos a cero riesgo, igual que hay, por ejemplo, costa de Colombia y tal, que creo que no pasaremos, porque también hay muchos casos de piratería, o sea, hay sitios que, serán preciosos y nos encantaría ver, pero no lo haremos. Entonces, si el momento no diera para más, haríamos sur de África, entonces haríamos Madagascar, bordearíamos Sudáfrica y subiríamos por la parte atlántica del continente hasta volver a cruzar el estrecho y subir hasta Barcelona. Y acabo de hacer el texto entero de nuestro vídeo, o sea que bueno. Madre mía, madre mía, los próximos años van a ser muy guays. Sí. Y yo estoy deseando verlo. Y venir a vernos. Y obviamente, o sea, me hace muchísima ilusión. Además, esto es muy curioso. El tema de la manifestación es una cosa como que llevo mucho tiempo leyendo sobre el tema y tal. Y yo creo que pasa. O sea, yo manifesté este momento y está pasando. Y lo manifesté. O sea, yo dije, ¿cómo me encantaría que esta gente me invitara a su barco? Es que esto fue muy genial. Esto fue muy fuerte, ¿eh? Además, no sé con quién lo había hablado unos días antes. O sea, algo pasó ahí y recibo este mensaje de Carmen de, oye, Carla, ¿por qué no os venís al barco? Y fue esto de Adrián, que mira lo que acaba de pasar. Entre momento no me lo puedo creer y bueno, no sé, como el poder, ¿no?, que tiene el desear algo con mucha fuerza. Y aquí estamos y nos veremos en la travesía, bueno. Estoy segurísima. Seguro. Porque además yo estoy así de loca y me encanta. Ya lo vimos. En plan, vale, guay, me voy, sí. Vale, la verdad es que luego tuvimos una meteo horrible. Tuvimos mala meteo, pero aparte yo fue como, pero es que cogemos un avión a donde haya que ir, Adrián, o sea, pero ¿cuántas oportunidades vas a tener tú en la vida de hacer esto? Y el hombre, porque claro, bueno, ya baja la realidad y ya, bueno, pues no sé qué, pero luego la meteo nos lo estropeó, pero tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de ver cuando empecéis y de seguiros y estoy segura de que todo el mundo que nos haya estado escuchando va a tener las mismas ganas. Incluso yo creo que la gente va a tener hasta ganas de comprarse un velero, que es lo que me ha pasado hoy a mí cuando he venido a veros. Así que decidnos dónde os pueden encontrar para que os busquen, si nos siguen ya y que así puedan acompañaros pues en esta travesía. Mira, en Instagram, Facebook o TikTok, en velero_Furquilla y además desde este mes también en YouTube. A tope, que con será todo. Increíble. Nos costará 1,5 riñones. Yo creo que todo este pelo que ahora veis negro terminará blanco en los próximos meses por la frase que acabo de decir. Entramos en YouTube y a ver qué va a pasar. Va a ser muy guay. Muchas gracias, chicos, por este ratito, por el día de hoy. Ha sido muy guay grabar con vosotros y estar aquí en el barco con vosotros. Así que gracias. No, muchas gracias a ti. Estábamos deseando salir en este podcast ya, que escuchamos siempre. Mejor que el resto de podcasts de viajes. Mucho el mejor. El mejor. Es lo que quiero yo a mis compañeros, pero... Pues nada más. Gracias también a Yati Seguros y a Level por contribuir a que pueda seguir entrevistando gente tan guay como este par de aquí. Y muchísimas gracias a todos por escucharlo. ¡Chao! Hasta luego. ¡Listo!